Bienvenidos a Bello Informa. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema que ha sido mencionado por muchos, pero temido por bastantes. Es sobre todo la relación que tuvo la literatura latinoamericana en los años 60 y 70, es decir, el boom latinoamericano con las revoluciones. ¿Por qué se habla de esto? Hay que entender que las revoluciones han sido siempre el estado natural del hombre. Muchos filósofos famosos han dicho que la presión social siempre existirá y que por lo tanto la gente tendrá ese espíritu de intentar romper con ese status quo. Pero el caso latinoamericano es un caso absolutamente extraño, poco cotidiano. En este se ve como dictaduras de derecha, de izquierda, en el contexto, todo en el contexto de la Guerra Fría, poco a poco van cambiando. Se va viendo casos de genocidio, persecución política, se ve asesinato, se ve abuso de autoridad. Sin embargo, aún hay espacio para las artes. Es bastante curioso, ¿no lo creen? Es por esto que se quiere hablar sobre qué relación existió entre el boom latinoamericano y las revoluciones. ¿Cuál era esa compañía paralela coexistente entre estos dos conceptos que parecen tan limitados, tan alejados, pero que de todos modos fueron tan primordiales y tan coexistentes, como ya lo dije, para que se dieran las revoluciones, para que se diera ese espíritu de intentar seguir adelante y ese espíritu de quebrar lo que ya se está dando? Primero que todo, hay que entender qué sucedía en Latinoamérica en los años 70 y 60. Habían muchas revoluciones. Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, México, Argentina, Chile, claro, las más famosas, con Videla y con Pinochet. Pero hay que también entender por qué sucedía esto. Los conflictos políticos presentados por la Unión Soviética y por Estados Unidos daban a conocer el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba nervioso porque su patio trasero estuviese lleno de suciedades socialistas y mugre de izquierda. Por lo tanto, crearon un plan que literalmente mató y asesinó a todos los socialistas posibles en Latinoamérica. Una cosa absurda, pero de todos modos, en este tipo de contextos políticos duros, Latinoamérica no se quería quedar atrás. Por lo tanto, se vieron dictaduras tremendas, terribles, donde vieron violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, pero ¿importó? No. Es a día de hoy que muchos de los presentes y muchos de los afectados por estas revoluciones aún demandan al Estado y a los estados de regímenes militares por haber incumplido con sus labores como gobiernos, de proteger a la gente, de proteger sus derechos, lo usual, pero pues pareciera que no. En los años 70 y 60, además, se da el boom latinoamericano. Se da lo que se da ese sistema literario en donde bastantes autores, pues en esencial unos 5, deciden, pues no deciden, sino que se unen entre ellos para demostrarle al resto del mundo que Latinoamérica está viva, que Latinoamérica tiene poder con qué escribir. Pero entre todos se resalta a Julio Cortázar y a Gabriel García Márquez. Julio Cortázar argentino y Gabriel García Márquez colombiano. Argentina en los 60s y 70s estaba viviendo la famosa dictadura de Videla, en donde se vivieron bastantes problemas políticos y genocidas, en donde el asesinato era algo normal, donde la persecución era algo normal, donde llevarse a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, lo que tú quieras por la noche solo porque sí, porque a Videla le daba la gana, era normal. Es por eso que es bastante extraño ver a personajes como Cortázar, como Gabriel García Márquez, desafiando este status quo. Ahora, ese desafío no es directo, ese desafío es más sutil. En el caso de Julio Cortázar, tiene una manera de escribir bastante extraña. En el boom latinoamericano se ve que se tienen unos nuevos estilos de escribir que nadie está haciendo, que nadie se atrevió a hacer. Por lo tanto, se cree que esta manera de escribir, en donde existe el realismo mágico, donde existe la puntuación de persona única que vemos constantemente en el boom latinoamericano, nos damos cuenta que existe verdaderamente un cambio, que existe verdaderamente un reto al status quo, donde los literatos deciden dejar de escribir de párrafo en párrafo y escribir en una sola línea, cogen estilos absolutamente nuevos y diferentes. El mismo García Márquez había dicho que él no quería escribir porque todo el mundo iba a decir que su escritura era rara, desorganizada, que no tenía ni pies ni cabeza. Pero cuando lo hizo, tuvo fama porque verdaderamente el mundo lo necesitaba, pues la Latinoamérica lo necesitaba. Vemos sobre todo también cómo es que su escritura, cómo es que desafían al status quo por escribir de manera extraña. La gente estaba cansada de lo mismo.
Las dictaduras constantemente les decían cómo tenían que comer, cómo tenían que vestir, qué cortes de pelo utilizar, qué pensar, qué decir, cómo salir, a qué horas y a qué horas no se podría salir. Pero llegan estos autores, llegan estos literatos a decirnos que entonces podemos leer de manera diferente. Nos dan una opción, nos dan aire fresco que tanto necesitábamos. Bueno, necesitábamos. Es por esto que se cree firmemente que Cortázar y Márquez lo que hacen es desafiar de manera sutil el status quo de las revoluciones, el status quo de las dictaduras. Y esto así inspira las revoluciones. Mucha gente está buscando algún espíritu, algún sentido, alguna razón, alguna chispa que les diera para entender cómo podrían evitar lo que les estaba sucediendo. Y es por esto que estas escrituras lo que hicieron fue decirles, mire que yo puedo hacer algo absolutamente distinto, absolutamente diferente y no pasa nada. Pues no pasa nada, es un decir. Estos autores tan brillantemente escriben de una manera que desafía lo que está estipulado por las dictaduras y no solo eso, sino que también demuestra que se puede hacer de manera diferente. Se demuestra que la dictadura no te puede decir qué hacer. Y ese sentido de rebeldía, ese sentido de desorden que se le da a la gente cuando lee esta vaina nueva, es absurdo. Les da la gana y les da el espíritu para revolucionarse. También se quiere hablar un poco, por ejemplo, de Neruda, de cómo Pablo Neruda, por ser uno de los más grandes poetas de posiblemente la historia latinoamericana, siendo parte del grupo socialista, siendo parte de los grupos socialistas en el antes del régimen militar chileno y siendo amigo de Salvador Allende, se convirtió en una figura absolutamente importante e influencial. Un personaje que con sus letras podía cambiar la manera que la gente pensaba y sentía. Esta es la magia del boom latinoamericano en las revoluciones. Esta es la magia que se da a entender constantemente en muchas personas. Es por esto que se cree que necesitamos más de este tipo de lecturas, lecturas que desafíen nuestro status quo. Y en las revoluciones que se dieron, tanto en Argentina como en Cuba, como en Chile, con las revoluciones pues, democráticas, con Salvador Allende, fueron gracias en gran parte a los literatos que nos dieron ese espíritu de rebeldía. Es por esto, muchachos y muchachas, que les dejo la enseñanza. No se dejen engañar, lean diferente, aprendan a ser diferentes. Muchachos, suscríbanse, dejen su like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.